no se requieran su realización en el título profesional. Podrán Hasta optar por ahí, pagar. hasta ahí, Ok. no te vayas todavía. Hasta ahí, hasta donde acabas de leer y ya despejando la supletoriedad o definiciones, mejor dicho, de actividad empresarial, enajenación de bienes o prestación de servicios, hasta ahí donde tú leíste, ¿qué duda te pudiera surgir? O yo te ayudo. ¿Cuáles son las actividades que tú me puedas decir con tus propias palabras? ¿Cuáles son las actividades por las cuales no requiero título profesional? Las actividades empresariales que acababa de mencionar desde ratito, las No, de de... hecho, se consideran actividades empresariales, pero ojo, Código Fiscal de la Federación, perdón, Ley de Impuesto sobre la Renta, artículo 100, fracción segunda, no me establece cuáles son, no me dice estas sí requieren o estas no, ¿cierto? Bueno, muchas gracias. ¿Alguien que me pudiera decir, o tú mismo, Excel, si es que alguna idea, alguien que me pudiera decir cuáles son aquellas que no requieren título profesional? Elizabeth, activa para que nos expongas tu duda. Gracias, Itzel. Si puedes desactivar tu micrófono y ahorita vamos a responder eso. Por allá creo que tienen una duda. Si pudieras activar tu micrófono, por favor. ¿Cuáles son esas actividades que no requieren título profesional? Ok, no te preocupes, actívanos o escríbenos la pregunta, porfa. Son dos dudas, nos dice únicamente, o sea, solo podrían tener una actividad de esa. No, ahorita más adelante vamos a observar que no solamente puedes tener esta actividad, nos dice que únicamente realices, ojo, si nos vamos a reglas gramaticales, espero sea esa la duda que tengas, por eso es tan importante poder tener el micrófono. Si nos vamos a reglas gramaticales, ojo, me dice a partir de donde establece que realicen únicamente actividades empresariales, coma, me ancla enajenación de bienes y muy importante, o prestación de servicios, cualquiera de esas tres. Más adelante vamos a observar que podemos tributar como sueldos y salarios, arrendamiento de bienes, etcétera, etcétera, e incluso enajenación de bienes a través de plataformas digitales con ciertas condiciones, pero para eso tendríamos que observar el régimen de plataformas digitales. No sé si a eso te refieres al momento de ponernos la duda. Puedes tener las tres. Ok, bueno, sí, puedes tener las tres, cualquiera de ellas, ¿sale? Entonces, volviendo a lo anterior que estaba con Itzel, prestación de servicios que no se requiera título profesional. A simple entrada podemos decir que pudiéramos, bajo nuestra perspectiva o conocimiento, decir que aquellos que requieren título profesional se sobreentiende que es un doctor, un abogado, un contador, vaya, son de los primeros que se nos vienen a la mente. Aquí lo que se está estableciendo, prestación de servicios a los que requiere realización de título profesional, se está refiriendo a todas aquellas personas que vendemos o venden el intelecto. Ahora bien, anótenlo por ahí, esto se los voy a mandar el día o más tarde, en cuanto tenga tiempo,
todo el análisis que yo hago a través de en Word, y ahí ya están plasmados todos los artículos. El artículo 5º constitucional, anótenlo, artículo 5º constitucional, que nos habla del derecho al trabajo, segundo párrafo, nos establece algo bien importante y dice lo siguiente: la ley determinará, ojo, en cada entidad, cuáles son las profesiones que necesitan título profesional para su ejercicio, las condiciones que deban llevarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo. Y asimismo, ojo, ahorita también se las mando, hay una ley reglamentaria al artículo 5º constitucional que se llama así, Ley Reglamentaria del artículo 5º constitucional relativo al ejercicio de las profesiones de la Ciudad de México y de los estados. Entonces, tenemos ley reglamentaria y a su vez, ojo, tenemos una ley del título profesional. Entonces, entendamos que nos tenemos que meter a fondo para no incurrir en cualquier situación de que digamos, yo creo que no requiere título profesional, no lo puedo encajar, pero a lo mejor hay alguna ley en la entidad que sí me esté regulando que alguna actividad que crea yo que pueda encajar en régimen de incorporación pueda requerir título profesional. Entonces, anótenlo bien, artículo 5º constitucional, segundo párrafo, tiene una ley reglamentaria, ojo, para saber cuáles son aquellas actividades que requieren título profesional. ¿Sale? ¿Alguna duda? Ahora bien, cuando ya decidí establecer o meterme al régimen de incorporación, ahora dice el segundo párrafo, dice: los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior que inicien actividades podrán optar por pagar el impuesto conforme a la establecido en este artículo, cuando estimen que sus ingresos no excedan del límite que ya mencionamos, de los 2 millones, y nos dice algo importante: cuando en el ejercicio citado realicen operaciones por un periodo menor de 12 meses, para determinar el monto a que se refiere el párrafo anterior, dividirán los ingresos manifestados entre el número de días que comprende el periodo y el resultado se multiplicará por 365 días. Este es bien importante porque muchas ocasiones vienen con nosotros el contribuyente, el cliente, como quieran llamarlo, y nos dice: oye, estamos en el mes de junio, de julio, de agosto, voy a hacer régimen de incorporación. ¿Cuánto vas a percibir? Es lo primero que tendríamos que preguntar, ¿no? Pues voy a recibir 800, 500, 1 millón de pesos. Y decimos, ok, tenemos un año, ingrésalos. Realmente no hacemos o no se hace en la gran mayoría de los casos el cálculo correspondiente para saber cuál es el ingreso estimado a lo largo del año cuando el periodo es menor a 12 meses. Entendemos que cuando tenemos un régimen de incorporación que ya tributó, que es su segundo, tercer, cuarto año, ya sabemos cuántos ingresos tuvo a lo largo de los últimos 12 meses y si no rebasó el ingreso, bueno, podemos seguir tributando de esa forma, aunque, ojo, por ahí la semana pasada alguien me hacía la pregunta: ¿cuándo salgo del régimen? Más adelante lo vamos a ver y yo les diría que aún ni rebasando los 2 millones nos pueden sacar del régimen de forma inmediata, pero esas asesorías cuestan porque son una interpretación jurídica, pero así de entrada díganlo, no nos pueden sacar hasta que se cumplan ciertas condicionantes, ¿sale? Pero bueno, debo de saber si encajo o no encajo por un periodo menor a 12 meses, si rebaso o no rebaso los 2 millones de pesos. Y este segundo párrafo me dice que debo de dividir los ingresos entre el número de días del periodo que resta del año, multiplicarlo por los 365 días del año, es decir, lo tengo que elevar al año y saber si rebaso o no rebaso ese ingreso. Por dar un ejemplo, tenemos a un contribuyente que inicia del 1 de mayo al mes de diciembre y sus ingresos totales van a ser de 980,000 pesos. Tenemos nuestro límite de 2 millones y es al que debemos de estar topados. Tenemos del mes de mayo, 31 días, así sucesivamente, ingresos netos de 980,000. Según el segundo párrafo nos dice que lo debemos de dividir ese ingreso
entre 245 días, que son el total de los días que restan del año, y eso nos da un ingreso diario. A su vez, el mismo segundo párrafo me establece que debo elevarlo al año, es decir, a los 365 días, y me da un ingreso anual de 1.460.000 pesos. En este caso, no rebaso la limitante de los 2 millones y me mantengo ahí en el régimen. Puedo optar por tributar en ese régimen, no me salgo de los 2 millones de pesos. ¿Sale? ¿Alguna duda o comentario? Siguiente ejemplo, viene el contribuyente en el mismo periodo y nos dice, oye, voy a recibir de mayo a diciembre 1.580.000 pesos. Nuestro limitante es de 2 millones. Son los mismos periodos, mismo número de días, solamente que ahora es mayor ingreso. Lo dividimos entre el número de días, eso lo multiplicamos, nuestro ingreso diario lo multiplicamos por 365 y nos da un ingreso anual de 2.353.877.55 pesos de ingreso anual. Este régimen de incorporación o este contribuyente, mejor dicho, puede tributar en dicho régimen. Sí, no, ¿por qué? Por allá, Carla, si pudiera decirme si este contribuyente puede estar o no en el régimen de incorporación. Alguien que me diga si puede o no puede estar en el régimen de incorporación este contribuyente. ¿Pasa el límite? Rebasa el límite. Es correcto, rebasa el límite. Y alguien que me pueda ayudar por allá, Lorena, si pudieras ayudarle a Itzel. Bueno, así es el artículo 111 en el segundo párrafo. Ajá. Segundo párrafo, ¿puedo o no puedo tributar en este régimen? Ya nos dijo Itzel que no. Bueno, Este contribuyente puede o no puede tributar. bueno, menciona que en el siguiente periodo ya no se, en el siguiente ejercicio ya no se podrá, ya no podrá tributar conforme a este. No precisamente conforme al siguiente ejercicio, pero si por ahí está Lorena, que nos pudiera apoyar, estás correcta, Itzel, no puede ya tributar, pero si tenemos a este régimen de incorporación que rebasa los 2.353.000 pesos, los rebasó en el mes o los va a rebasar en el mes de diciembre o en el mes de octubre, en cualquiera. ¿Lo metemos o no, lo inscribimos o no lo inscribimos en el régimen de incorporación? No, ¿Quién dijo no? yo, Itzel. Itzel. Por allá, Lorena, ¿tú qué opinas? Hacer una estrategia para, pues, no considerar todos. Lejos de una estrategia. ¿Lo inscribimos o no lo inscribimos? Allá Itzel dice no. ¿Tú qué opinas? Es más, va a llegar a 3 millones de pesos. Pues no. ¿Ustedes qué opinan? Por ahí creo que alguien está escribiendo. Ojo. El segundo párrafo, ya no sé si escriban o no. El segundo párrafo
Dice acá Elizabeth, no, porque se puede activar, no, bueno, dice, no se puede activar el micrófono, pero mi duda, ¿en qué momento lo recomendamos como asesor? ¿En qué momento recomendamos qué cosa? Que esté en el RIF. Obviamente, cuando podemos recomendar al RIF, ojo, lo que quiero que me entiendan es que tenemos que ver a un régimen de incorporación como una oportunidad de planeación fiscal. A final de cuentas, el primer año es exento de impuestos sobre la renta. Otro tema muy aparte es el tema del IVA, ¿sale? Entonces, ¿en qué momento? Cuando encajas o cuando el cliente o contribuyente encaja perfectamente en todas y cada una de las condicionantes del régimen de incorporación. Obviamente, pues entendemos que va a eliminar al 100% el impuesto sobre la renta. Pero, ¿en qué momento lo podemos recomendar? Pues desde entrada, desde que ya analizamos la ley y decimos, ok, encajas perfectamente en cualquiera de las actividades que están aquí y en cualquiera de las condicionantes que ninguna violentamos, podemos ingresar. Pero yo, volviendo, no sé si quede aclarar esa duda, si no, dínolos. Y obviamente volviendo al segundo párrafo y a la pregunta o cuestionamiento que yo hacía es, ¿puede o no puede entrar? Aquí, ojo, artículo 111, segundo párrafo, solamente me dice la forma en que debo de determinar el ingreso estimado. ¿En qué momento? Por ahí Excel me dijo no. ¿En qué momento me dice este segundo párrafo que si rebaso de forma estimada ese ingreso no puedo tributar? Dice, podrán pagar el impuesto conforme a la establecido en este artículo cuando estimen. Obviamente yo ya sé que a lo mejor lo voy a rebasar, pero no me dice en ningún momento que no lo puedo hacer, ¿cierto? Entonces, por eso es bien importante empezar a analizar todas las formas que nos establece cada nomenclatura de los artículos para saber cuáles son las palabras clave que debo yo encontrar para poderme meter o para no o que me prohíba algún artículo el poderme ingresar. Volviendo al ejemplo, yo les diría, pues vámonos a meter. A final de cuentas, si yo lo rebaso, ¿qué va a ocurrir? Me va a sacar del régimen, ¿cierto? Pero el excedente, aunque, ojo, les dije en un principio, reglas de carácter general que establece el SAT, me va a decir una forma de darle tratamiento al excedente de los ingresos y la ley me va a decir otro. Pero aquí yo diría, vámonos, no hay ningún problema, aprovechemos el beneficio hasta los 2 millones. Cuando lo rebasemos nos salimos y empezamos a tributar bajo otro régimen, pero obviamente debemos de hacer este análisis de conformidad al 111 segundo párrafo para saber por dónde va a ir el cliente o el contribuyente. Pero de entrada yo ya sé que va a rebasar esa cantidad, pero por lo pronto yo debo de aprovechar el beneficio de la limitante de los 2 millones. No puedo decir, no, vamos a rebasarlo, vámonos de una vez a actividad empresarial, vámonos para allá. Y pues ni modo, vámonos a la tarifa y vamos a perder la exención de impuestos sobre la renta al 100 o al 90 o al 80, según sea el número de años, y pues paguemos ahora al 100% el impuesto sobre la renta. No, ojo, lo que quiero que me entiendan que como planeación o estrategia fiscal, debo yo meter al régimen de incorporación si encaja dentro de las actividades que lo establece el primer párrafo del artículo 111 y si no violento ninguna de las limitantes que establece el mismo 111 primer párrafo y las condicionantes de la segunda fracción del mismo 111 y 112, ¿sale? Que ahorita vamos a estar viendo. Entonces, rebaso la cantidad, puedo seguir en ese régimen, repito, si no violento ninguna de las otras. Hasta que no violente los 2 millones o no supere, mejor dicho, los 2 millones, ahí me quedo, no le muevo, ¿sale? Entonces, siempre que venga con ustedes un contribuyente, agarren y digan, encajamos en régimen de incorporación fiscal, sabemos que vamos a rebasar los 2 millones, pero entre tanto no lo rebasemos, pues aprovechemos el beneficio. Recordemos que principio general de derecho, lo que no está prohibido, está permitido para el contribuyente. Eso ténganlo siempre bien, bien clarito, porfa.
El tercer párrafo me dice lo siguiente, también podrá aplicar la opción, ojo, este es súper interesante. Ese tercer párrafo nos habla de algo muy similar a lo que es la asociación en participación. Recordemos que asociación en participación y copropiedad son un contrato que se tiene que llevar a cabo, ¿sale? Pero, ojo, algo que también deben tomar en cuenta que están los RIF y algo que se le llama el mini RIF, anótenlo, ahorita lo vamos a ver, eso es súper importante. Está el régimen de incorporación fiscal y el mini régimen de incorporación fiscal, los cuales no pueden rebasar más de 300,000 pesos al año. Como estrategia fiscal, les repito, este asunto de planeación y estrategia fiscal es de muchísima creatividad. Tenemos que ser muy creativos y empezar a anclar diferentes leyes y definiciones de forma supletoria. El tercer párrafo nos dice, también podrán aplicar la opción establecida en este artículo las personas físicas que realicen las mismas actividades, obviamente, las empresariales, pero ojo, mediante copropiedad. Alguien que me diga lo que es la copropiedad, ¿sabrán lo que es la copropiedad? Dice, siempre que la suma de los ingresos de todos y cada uno de los copropietarios, dice que no exceda, obviamente, del ejercicio anterior, de los 2 millones de pesos. Y que el ingreso en lo individual que le corresponda a cada copropietario por dicha copropiedad, sin deducción alguna, adicionando los ingresos derivados de las ventas de activos fijos propios de su actividad empresarial del mismo copropietario, en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido, obviamente, de los 2 millones. Los contribuyentes que opten por lo dispuesto en este párrafo, ojo, este es bien especial, podrán nombrar a un copropietario como representante común para que a nombre de todos los demás sea el encargado de cumplir las obligaciones establecidas en esta sección, es decir, el pago del tributo. ¿Cuál es ahí la estrategia fiscal que podemos realizar? Alguien también en la semana me preguntaba, oye, son varios, ¿qué hacemos? Ahí está la respuesta. Siempre y cuando encajemos en la copropiedad. Alguien que sepa más o menos lo que es la copropiedad. Para la definición de la copropiedad nos tendríamos que ir al derecho civil, en el Código Civil, obviamente, y al Código de Comercio. Cualquiera de esas dos nos da la definición de lo que es la copropiedad. Algo en simples palabras es, yo tengo, por darles un ejemplo, un vehículo, y lo vamos a rentar para el transporte de personal, o tengo una maquinaria y la vamos, yo soy dueño y la voy a rentar a una empresa. Oye, pero yo también le quiero entrar al negocio. Yo te pago una parte de la maquinaria y ahora somos dos dueños de la máquina, pero firmamos un contrato de copropiedad. Es decir, tú eres el dueño número 1 y yo soy dueño de una parte solamente de esa máquina o de ese vehículo que vamos a rentar. Viene un tercero, un cuarto, un quinto y dice, oye, yo también le meto lana. Somos varios, no propietarios, copropietarios de una maquinaria o de algún activo fijo, que para eso nos tendríamos que remitir, si encajamos, ojo, si encajamos dentro de lo que es la copropiedad sobre bienes tangibles, nos tenemos que remitir a las normas de la información financiera en la C13, la cual ya en algún momento ya observamos, que me define cuáles son aquellos activos tangibles que pueden ser materia de copropiedad. Recuerden que no nada más es aventarnos y decir, sí, perfecto, aquí encajamos y vámonos. No, hay que buscarle siempre las definiciones correspondientes. Pero, bueno, somos copropietarios de una maquinaria y la vamos a rentar, o le vamos a sacar el provecho. Vamos a firmar un contrato y el dueño número 1, a nombre de quien esté la factura, es el que va a recibir el ingreso. Y a su vez lo va a dispersar a los otros copropietarios. Debe de haber comprobantes de todo eso, de todos esos movimientos económicos, y podemos encajar en esta estrategia fiscal siempre y cuando el ingreso por ese activo que se está rentando, por así llamarlo, no rebasa los 2 millones de pesos,
y que a su vez cada copropietario puede ser contribuyente del régimen de incorporación, tampoco rebase por actividades independientes a la copropiedad los 2 millones de pesos. Lo padre de todo esto es que recibes un ingreso como una sola persona, pagas ahí el impuesto y todo lo repartes entre los socios, entre los copropietarios. Y entonces es ahí cuando se hace la estrategia, muy padre, siempre y cuando encajemos en estas condicionantes, porque ojo, la primera condicionante es que siempre que la suma de los ingresos de todos los copropietarios por las actividades empresariales que realicen no exceda de los 2 millones. Y la segunda condicionante me dice que el ingreso en lo individual, adicionado a ingresos derivados de ventas de activos fijos propios de su actividad, es decir, ya ustedes pueden tener otro tipo de ingreso a los copropietarios, tampoco rebase los 2 millones de pesos. Entonces, la copropiedad es algo súper padre como una estrategia o planeación fiscal, porque estamos aminorando la carga y entonces el ingreso para todos y cada uno de los copropietarios, pues es exento, ¿no? Porque ya lo pagó uno. ¿Sí me expliqué? ¿Alguien tiene duda de eso? Esta es una estrategia muy buena, pero hay que saberla hacer, porque lleva sus requisitos el contrato de la copropiedad. No nada más es como que, sí vamos a hacerla y pues no firmé nada. Ahí estamos cayendo en una violación al Código de Comercio y Código Civil y las multas son enormes. Pero en materia fiscal, eso es lo que se puede hacer como planeación cuando son más de una persona que va a entrarle al negocio. ¿Sale? Por ejemplo, la persona que recibe el dinero les expide algún comprobante a los otros copropietarios. A los otros copropietarios, la respuesta es no. Recordemos lo mismo. A lo que no me obliga la ley, no tengo por qué hacerlo. Pero luego, ¿cómo lo toma en cuenta? O sea, las otras personas, ¿cómo no lo declaran o cómo? No, ojo, si solamente son, fíjate, me dice más adelante vamos a encontrar que para no presentar declaración anual, solamente el primer párrafo del artículo 111 me dice que puedo tributar cuando únicamente, recalco, únicamente percibe ingresos por todo esto. Ese únicamente me lleva hacia abajo en la vela jurídica y por lo tanto, en toda esa vela jurídica como pirámide, encuentro que no tengo obligación de presentar declaración anual. Si yo no tengo la obligación, estando dentro del régimen de incorporación y a su vez como copropietario tampoco tengo obligación de presentar declaración anual, dime si tengo la obligación de informarlo o de expedir algún comprobante. No lo tenemos, es correcto. No tenemos obligación de expedir un comprobante. De lo contrario, aquí me diría, podrá nombrar a uno de los copropietarios como representante común para que a nombre de los copropietarios sea el encargado de cumplir con las obligaciones establecidas en esta sección. Asimismo, emitirá un comprobante fiscal digital para comprobar las operaciones económicas. No lo establece. Entonces, por eso les digo, es un ingreso que ahí queda. Entonces, esta es una situación súper padre, pero hay que saber hacer la copropiedad. Repito, no es nada más como que, pues no, ya tomé el curso, ya veo que puede ser una copropiedad, vámonos. Porque, ojo, les repito, es algo totalmente similar a lo que es la asociación en participación. Y la asociación en participación se tiene que efectuar ¿ante quién? Ante un notario público. Y luego de ese notario público se tiene que ir a inscribir al RFC. Lo mismo ocurre con el régimen de incorporación. Es un contrato que debe ocurrir ante notario público como un tipo de sociedad, de copropiedad. Hay que demostrar todas y cada una de las situaciones, de todos y cada uno de los activos sobre los cuales hay una copropiedad e inscribir ese, entre comillas, por llamarlo así, sociedad al RFC. Y una vez que está ahí, obviamente, pues ya le doy para adelante. ¿Vale la pena? Sí, obviamente vale la pena, porque tenemos limitante de 2 millones entre cada uno, pues imagínate, si nada más son 3, estamos hablando de, no sé, como de 600, 700 mil pesos más o menos para cada uno de ellos, pagando ya el impuesto
correspondientes. Si es primer año, pues impuesto sobre la renta es cero. ¿Vale o no vale la pena? Obviamente. Analizar el asunto de la copropiedad, que obviamente, por decirlo así, oye, ¿cómo hago la copropiedad? Pues es tema de prácticamente otro tipo de curso, pero de que vale la pena, hay que meterse a fondo para analizar el asunto de la copropiedad, no violentar nada de lo que establecen las leyes reglamentarias, perdón, las leyes supletorias, y poder entrar al régimen de copropiedad a través del régimen de incorporación fiscal. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces después de esto, quiero que sean estrategas fiscales a través del régimen de incorporación. Dice el cuarto párrafo, los contribuyentes a que se refiere el primer párrafo podrán aplicar lo dispuesto en esta sección cuando además obtengan ingresos de los señalados en los capítulos primero, tercero y sexto de este título. ¿Alguien que me diga a qué se refiere? O sea, ya aquí, por ahí creo que nos preguntaba Elizabeth que si nada más podía tener de aquellas actividades. Bueno, pues el cuarto párrafo nos dice que no, que además puedo tener del capítulo primero, tercero y sexto de este título. ¿Cuáles son? ¿Alguien que me diga? Sueldos y salarios, arrendamiento de bienes e ingresos por intereses. Aparte de actividad empresarial, enajenación de bienes y prestación de servicios, también puedo tener sueldos y salarios, arrendamiento de bienes e ingresos por intereses, pero estos últimos tres se tributan por el régimen correspondiente, ¿sale? Y entonces en este caso, sí tengo obligación, ojo, para que no se nos vaya Lorena, en este caso, si yo ya caigo en el cuarto párrafo del artículo 111, aquí sí ya me nace la obligación de la presentación de declaración anual, ¿sale? Ahora, ojo. Yo quiero aventarles un torito y no me voy a mover de aquí hasta no encontrar respuesta. Al serio régimen de incorporación, y por la situación que estamos pasando o atravesando actualmente, no solo en México, sino en todo el planeta, siempre lo digo, pero bueno, en el caso concreto de México, hoy día es tan importante el tener quizá un seguro de gastos médicos mayores. Recordemos que el seguro de gastos médicos mayores, de acuerdo al 151 de Ley del Impuesto sobre la Renta, solamente es para aquellas personas físicas que presentan declaración anual al ser una deducción personal. Para el régimen de incorporación, al ser un pago definitivo, no le permite la deducción de seguro de gastos médicos mayores, ni de consultas médicas. ¿Cómo le haríamos conforme a este artículo 111, cuarto párrafo, para que todos esos gastos pudieran ser o ser considerados como deducción? Porque aquí esta es una situación que tenemos que ver como asesores fiscales, y les repito, hay que ser súper creativos, hay que picarle los ojos a la autoridad y sobre todo, obviamente, dar una asesoría correcta. Y repito, lo que no está prohibido, principio general de derecho, lo que no está prohibido está permitido. ¿Cómo haríamos para que deducciones personales, tampoco nos vamos a ir al extremo, pero por lo menos consultas médicas y un pago de seguro de gastos médicos pudiera ser deducible en un régimen de incorporación? ¿Cómo lo haría? Alguien que me lo diga. A través de este cuarto párrafo del 111. Repito, para régimen de incorporación no es deducible. Alguien que me diga.
Ahí está la respuesta. Tomando en cuenta que, por ejemplo, un seguro de gastos médicos es deducible en la declaración anual, el pago de ese seguro de gastos médicos, para mí, para mi cónyuge, para mis ascendientes y mis descendientes en línea recta. Y la situación ante la cual estamos hoy día es indispensable contar con un seguro de gastos médicos. ¿Cómo le harían? Alguien que me diga, que eche a andar a volar la imaginación y me diga qué es lo que tendríamos que hacer. ¿Quieren la respuesta o no? Si no, para continuar. ¿No? ¿Se quedan con la duda? Vamos por coeficiente, ahí sí podemos aplicar las deducciones personales, ¿no? Esa es una, ajá. Pero recordemos que conforme al coeficiente de utilidad, si me metí a un asunto de que me pagan a 30, 60, 90 días, si las empresas grandes le sufren con el flujo de efectivo, imagínate un RIF que ya está en el sexto, séptimo año. Estás bien, pero hoy día, ¿cómo lo activamos? A través del cuarto párrafo del 111. Estás bien, pensaste bien, pero imagínate, ya estamos en el sexto o séptimo año, ya el flujo de efectivo hoy día está escaseando y más ante la situación que estamos, pero mínimo me protejo en tema de salud hasta cierto punto. Fácil, sencillo. Dice que además obtenga ingresos por sueldos y salarios, arrendamiento de bienes o por intereses. Con los intereses del banco de una cuenta bancaria. Bien, es correcto. Si, ojo, si la cuenta bancaria ya me dio interés por el dinero que tengo ahí en una inversión, estoy cayendo en qué fracción o en qué título, en qué capítulo del título cuarto. En el capítulo sexto de los intereses. Entonces, en automático yo tengo que presentar una declaración anual. Ahora, este cuarto párrafo me pone condicionante para presentar declaración anual por cierto número de ingresos, ¿no, verdad? Si yo recibí, ojo, hoy ¿y por qué se me ocurrió? Porque hoy en la mañana recibo 0.50 centavos de intereses por o sea, nada, por el dinero que se tiene en una inversión. En automático, ¿qué tengo obligación si el banco me dio interés? A presentar declaración anual, ¿cierto? Y entonces yo tengo que presentar declaración anual, pero a su vez tributo en el régimen de incorporación, caigo en el supuesto del cuarto párrafo del artículo 111, ¿y qué crees, bendita autoridad? Tengo obligación de presentar declaración anual por 50 centavos que me dio el banco. Y por lo tanto, tengo derecho ¿a qué? A las deducciones establecidas en el título cuarto de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Deducción de intereses, deducción de consultas médicas, deducción de seguro de gastos médicos, etcétera, etcétera. Ahora, oye, pues yo no tengo ciertos ingresos y pues nunca me va a dar el banco ningún interés. ¿Qué hago? Fácil, oye, mamá, papá o quien sea, vamos a hacer un contrato donde tú me vas a depositar, no sé, 30,000 pesos, o yo te voy a depositar, 30,000, 10,000 pesos, y te voy a cobrar un interés. Expido mi CFDI por un interés a lo mejor de, no sé, 1,000 pesos mensuales. Y entonces al expedir un CFDI por 1,000 pesos mensuales, si yo no tengo un patrón o no tengo ningún bien para arrendar, hago ese contrato, ahí está, expido mi CFDI y vuelvo a caer en el supuesto del cuarto párrafo del artículo 111. Presento declaración anual porque expedí un CFDI, ojo, por intereses
y tengo obligación de presentar declaración anual, y entonces ahí ya le estoy pegando a la autoridad o le estoy pegando a la ley, porque yo solo me estoy metiendo, entre comillas, me estoy obligando, me estoy poniendo la soga al cuello para presentar declaración anual, pero si yo tengo declaración anual por cualquiera de aquellos capítulos, tengo obligación y derecho de presentar declaración anual, de informar de mis ingresos y el derecho a las deducciones personales. ¿Sí queda claro todo esto? Alguien podría decir, oye, pero estoy en una simulación de operaciones. Si tú quieres, pero a ciencia cierta, una simulación de operaciones que no rebase millones de pesos, la autoridad jamás te la va a fiscalizar, ¿eh? Entonces, yo les di el dato. Ahí es echar a andar la imaginación y comenzar a asesorar de forma correcta, empezar a visualizar cómo darle la vuelta. Obviamente, estas estrategias, cóbrenlas y cóbrenlas bien, porque es mucho análisis de interpretación jurídica. Entonces, tampoco es como que meter en problemas al contribuyente, pero yo la verdad es que sí me atrevería a hacerlo, porque la autoridad no tendría elemento alguno para rechazarme ciertas deducciones, ¿sale? Entonces, ahí les dejo el tip. A su vez, ojo, me dice ahora sobre el tema del cuarto párrafo, me dice la regla miscelánea 3.13.11. Para los efectos de este artículo, los contribuyentes que opten por tributar en el RIF y que además obtengan ingresos de los señalados en los capítulos anteriores, deberán cumplir de forma independiente con las obligaciones fiscales inherentes a los citados capítulos. Es decir, presenta tus declaraciones por sueldos y salarios, por arrendamiento o por intereses en el régimen correspondiente. No lo puedes meter esos ingresos al régimen de incorporación. No podrán pagar el impuesto en los términos de esta sección. Ya sabemos que ciertas cosas o ciertas personas no pueden tributar, como cuáles son socios, accionistas o integrantes de personas morales cuando sean partes relacionadas en los términos del artículo 90 de esta ley. El artículo 90 de la ley del impuesto sobre la renta, ojo, en diversas fracciones, pero la más elemental, me dice que se lleva una parte relacionada sobre cualquier persona moral cuando se lleva el control efectivo de la administración, para que lo tomen en cuenta. Porque, ojo, puede ser que no sea socio, que no sea accionista o que no sea integrante de persona moral, pero sí puede ser aquella persona que lleva el control efectivo de la administración. Por lo tanto, entonces tampoco, en una persona moral, por lo tanto, tampoco podría tributar en el régimen de incorporación o cuando exista vinculación en los términos del citado artículo con personas que hubieran tributado en los términos de esta excepción, a excepción de los siguientes. Aquí me dice, excepto estos, sí pueden tributar. Socios, accionistas o integrantes de personas morales previstas en el título tercero de esta ley, es decir, personas morales con fines no lucrativos, siempre, ojo, que no perciban remanente distribuible a que se refiere el artículo 80 de este ordenamiento. La pregunta en cuestión sería aquí, que no perciban el remanente distribuible, ¿en qué periodo? ¿En el que estoy? ¿En el anterior? ¿O en cuál? ¿O a partir de hoy? No nos lo establece la autoridad. A interpretación jurídica, yo diría que es a partir de hoy. Yo lo inscribo y a partir de hoy ya no puedes recibir remanente distribuible. Oye, contador, pero fíjate que pues a final de cuentas tengo que recibir de la sociedad y me estaba dando el remanente distribuible, el cual en la persona moral, ojo, me disminuye el pago provisional. Y bueno, está bien, ya no voy a recibir, aparte estoy en pérdida en la persona moral, ya no voy a recibir remanente distribuible porque pues, a final de cuentas pagaba impuestos y no lo podía acreditar en la persona moral. ¿Qué otro tipo de ingreso puede recibir una persona física de una persona moral que no se considera remanente distribuible de conformidad con el 79, penúltimo párrafo de la ley del impuesto sobre la renta?
¿Qué otro pago le puedo dar al socio que no se considere remanente distribuible? Anótenlo, por favor. Alimentos. Los alimentos no están tipificados como remanente distribuible de conformidad con el 79, penúltimo párrafo y último párrafo de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Sale? ¿Y qué me define los alimentos? Ojo, no solamente lo que se consume el socio, ¿eh? Hay que denle una checada, no se las voy a dar. Denle una checada al Código Civil Federal, donde nos establece lo que son los alimentos, que va, ojo, desde casa, habitación, hasta ropa. Con eso les digo todo. Obviamente, hay que cumplir ciertos requisitos, pero no estaría violentando la fracción primera del 111 e inciso A de la ley del impuesto sobre la renta, ¿sale? Y puedo seguir tributando. Personas físicas que sean socios y accionistas, integrantes, personas morales, que se refiere al artículo 79, fracción 13ª, aun y cuando reciban de dichas personas morales intereses y que no excedan de 2 millones, socios o accionistas de asociaciones deportivas que tributen conforme al título 2 de esta ley. Bueno, pues todos estos no pueden tributar. La segunda fracción nos dice contribuyentes que realicen actividades relacionadas con bienes raíces, capitales, inmobiliarios. Ok, esto está hablando de todas aquellas personas que se dedican a la venta o promoción de bienes raíces, y nos dice que sí pueden tributar esas personas que promueven todo eso cuando únicamente, ahí en todo lo rojo dice, cuando únicamente obtengan ingresos por la realización de actos de promoción o demostración personalizada a clientes, personas físicas, para la compra-venta de casa, habitación o vivienda. Y dichos clientes también sean personas físicas. Es decir, si yo voy a rentar una casa o voy a venderla, tiene que ser una persona física y que no haga actos de construcción o desarrollo. Entonces, vaya, es una condicionante. La tercera fracción nos dice las personas físicas que obtengan ingresos, a que se refiere este capítulo, por concepto de comisión, mediación, etcétera, etcétera, y que sus ingresos, por estos conceptos, no excedan del 30% de sus ingresos totales, ¿vale? Esas son las personas que pudieran estar exceptuadas para poder tributar en el régimen de incorporación. Cuando se establece las personas físicas que obtengan ingresos, a que se refiere este capítulo, por concepto de espectáculos públicos y franquiciatarios, no pueden tributar. Los contribuyentes que realicen actividades a través de fideicomisos y asociación en participación, ojo, ahorita veíamos el asunto de la copropiedad, que es muy similar a asociación en participación, pero la asociación en participación tiene sus condicionantes. Entonces, si nosotros queremos elaborar planeación a través de la copropiedad, debemos observar que no caigamos en lo que se considera asociación en participación, porque es una línea súper delgada. Por eso aquí en la fracción quinta me los exime. No pueden tributar si son asociación en participación, ¿sale? Entonces hay que definir cada una de las figuras jurídicas para no caer en lo que es asociación en participación. Y las personas físicas que presten servicio y enajenen bienes por internet, es decir, todos aquellos que se dediquen a plataformas digitales, no pueden ser régimen de incorporación, salvo o únicamente por los ingresos que perciban por la utilización de dichos medios. Época de pago. ¿Cuándo tenemos que pagar el impuesto? Ojo, anoten también por ahí, porque si se me va, ya después ya no me acuerdo y ya no se los voy a comentar, pero ¿qué pasaría si no presenté la declaración o el pago correspondiente, dice de forma bimestral, el 17 del mes de marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre y enero del año siguiente? Ese es el límite en que yo las debo presentar. Ya me llegó requerimiento. Sí, no la presenté y el día 29 de marzo me llegó el requerimiento de la declaración.
ya me llegó con la multa. ¿Pudiera yo hacer algo? Y no estoy hablando de medios de defensa, ¿eh? Anótenle por ahí, resolución miscelánea, que ahorita la vamos a analizar más adelante, me da la oportunidad de presentarla a final de mes, si se me pasó y me llegó una multa, ¿eh? Entonces, anótenla, por favor. Pero bueno, a tema de ley, que también es otro tema que vamos a analizar ahorita, cuándo debo de aplicar la ley, cuándo debo de aplicar la regla general que emite la autoridad. Ahorita lo vamos a analizar bajo la perspectiva de estos párrafos. Pero bueno, tengo obligación de presentar el pago definitivo el 17 de estos meses que les acabo de mencionar, mediante declaración a través de la plataforma del SAT. Para estos efectos, la utilidad, ojo, para estos efectos, la utilidad fiscal del bimestre de que se trate se determinará restando de la totalidad de los ingresos a que se refiere el artículo en efectivo, bienes o servicios, las deducciones autorizadas en la ley que sean estrictamente indispensables para la obtención de los ingresos a que se refiere esta sección. No me voy a meter a lo que es considerado estrictamente indispensable, pero bueno, ahí ustedes ya deben ser muy creativos para saber qué es lo estrictamente indispensable. Pero aquí me surge otro cuestionamiento que estaría interesante plantearlo o pelearlo con la autoridad. Vuelvo a lo mismo, por la situación actual en la que estamos atravesando. Imagínate que tú eres pues la persona física que vimos ahorita en la fracción cuarta, si no mal recuerdo, que renta casa habitación. Estás tributando en el régimen de incorporación, cumples con todos y cada uno de los requisitos, pero pues estás en contacto con mucha gente, ¿no? Hoy día, el estar en contacto con la gente está considerado como una situación de alto riesgo en tema de salud, lamentablemente. Si yo pago un seguro de gastos médicos, ¿no se convierte realmente en un gasto estrictamente indispensable? Sí, ¿no? O sea, lamentablemente hasta esa situación estamos llegando. Yo se los dejo de tarea, pero estaría interesante pelearlo con la autoridad a partir, pues obviamente, de este 2020 y 2021, y esperemos que esto ya termine pronto. Pero va a estar interesante cuando yo sí me atrevería, ojo, yo sí me atrevería hoy día a hacerle deducibles a partir del 2021. Después les explico el por qué no del 2020. A partir del 2021, el tema de pago de seguro de gastos médicos e incluso de consultas en pagos provisionales para personas físicas que están tributando en el régimen de incorporación, porque aquí me dice que es algo estrictamente indispensable. Y hoy día, como está la situación, repito, lamentablemente, y esperando en Dios que todo termine pronto, este tipo de pagos se está convirtiendo en algo estrictamente indispensable. Tómenlo ahí en consideración. Yo sí me atrevería a deducirle hoy día en pago provisional, no hasta el anual, pago de seguro de gastos médicos o de consultas médicas a un régimen de incorporación, ¿sale? Tómenlo en cuenta. Y dice, elecciones autorizadas, así como las erogaciones, efectivamente, que realizadas en el mismo periodo para la adquisición de activos. ¡Ojo! Estrategia fiscal. Me está hablando de diversas cosas que le voy a restar a los ingresos para la determinación del pago definitivo. Me habla de deducciones, de erogaciones, adquisición de activos, gastos y cargos diferidos. Son 5 cosas totalmente diferentes. Y a su vez, la PTU. 6 elementos que le pueden pegar a la base tributaria del régimen de incorporación. Deducciones, erogaciones, adquisición de bienes, gastos, cargos diferidos y PTU. 6 elementos, repito, que le están pegando a la base tributaria del impuesto sobre la renta. Y entonces aquí yo tengo una planeación, tan solo observo que algo que me llama la atención, adquisición de ¿qué? De activos fijos. Para una persona física de cualquier otro régimen
o persona moral, ¿el activo fijo es deducible? Pregunta seria. Que me digan, porfa. No lo voy a avanzar. Itzel, respóndeme, ayúdame, porfa. ¿Es deducible? No tengas miedo si te equivocas, ¿eh? Aquí nadie sabemos. Estamos aprendiendo sobre la marcha. ¿Es deducible un activo fijo en cualquier otro régimen? Por algo te lo estoy preguntando, así que ya sabes la respuesta por ahí. En cualquier otro régimen que no sea régimen de incorporación, ¿la adquisición de activo fijo es deducible? Lorena, si me ayudas. Si es deducible, pero me tengo que remitir ¿a dónde? Al 31, 32 y 33, si no mal recuerdo, de la ley del impuesto sobre la renta, donde me establece que la adquisición de activos fijos solamente será deducible hasta por ciertos montos y bajo ciertos parámetros de depreciación, ¿cierto? ¿Estoy en lo correcto, Lorena? ¿Sí? Sí. Y entonces aquí, Lore, tú que estás ya de una vez, ayúdame. ¿Qué me dice aquí? Que la utilidad del bimestre se determinará restando a la totalidad de los ingresos. ¿Qué dice? ¿Adquisición de qué? De activos. De activos. Entonces, ¿qué me quiere decir, Lore? ¿Tengo que remitirme al 31, 32 y 33 de la ley del impuesto sobre la renta? No. No. Gracias, Lore. Entonces aquí me doy cuenta que como estrategia fiscal, ojo, rápido, ya se nos vino el cierre del ejercicio, ya no tenemos para dónde movernos, vamos a gastar, vamos a comprar la maquinaria, mes de diciembre, deducción sería 0 pesos porque ya no se va a utilizar. Entonces, ¿qué hacemos? Oye, pues rápido, vamos a buscar un régimen de incorporación que sea del núcleo familiar o alguien muy cercano, que compre el vehículo y a qué lo tiene al 100%, y entonces firmamos un contrato de prestación de servicios, ojo, entre persona moral y un régimen de incorporación, donde me va a rentar el activo fijo durante un año y puedo hacer el pago anticipado en el mes de diciembre, deducción para la persona moral al 100%, ingreso gravable al 100% para el régimen de incorporación. ¿Por qué creen? Como yo ya pagué el activo fijo al 100% y lo puedo deducir al 100%, ¿cuál es el pago del impuesto? ¿Lore? ¿Cuánto pagaría? 0 pesos, ¿cierto? ¿Lore? 0 pesos. 0 pesos, ¿verdad? Porque persona moral dedujo, persona física, régimen de incorporación acumuló, pero también dedujo la misma cantidad. Simulación de operaciones, no, ninguna, porque aquel es dueño del activo fijo que me va a rentar y que yo pagué de forma anticipada en el mes de diciembre. Ya ven cómo todo esto de planeación fiscal debe de ser una situación de mucha creatividad. Entonces, cuando venga el persona moral, oye, pues a ver, vamos a ver qué podemos hacer, perfecto, vamos a darle soluciones, son las alternativas, yo ya te las presenté, yo ya cobré, pues ya tú si las implementamos o no. Pero, ojo, tenemos 6 elementos del régimen de incorporación. ¿Y por qué se los digo? Porque a veces la gran mayoría de las personas morales que asesoramos, para nosotros los simples mortales, que no tenemos los clientes ultra multinacionales, pues la gran mayoría está, y eso está comprobado, el 80% de las personas morales o más, en los segundos estudios, el 80% de las personas morales en México está hecha a base de ¿qué? De familiares. Entonces, debemos de aprovechar todo. 6 elementos que le van a pegar a la base tributaria del régimen de incorporación que no le pegan a persona física de cualquier otro régimen o persona moral. Entonces, ahí se los dejo. Hay que poner muchísima atención y hay que ser muy, muy, muy creativos en este asunto de deducción. Aquí tan solo activos fijos 100% deducibles. ¿Tienen alguna duda? Háganmelo saber.
Cuando los ingresos percibidos sean inferiores, ojo, bien importante, sean inferiores a las deducciones, es decir, gasté más en el periodo de lo que obtuve de ingreso, los contribuyentes deberán considerar la diferencia que resulte entre estos dos, es decir, la pérdida, como algo deducible para el periodo siguiente. Hay que tomarlo en consideración. Si yo tuve pérdida en un bimestre, me la debo de llevar como deducción acumulable para el siguiente bimestre. Ese es un beneficio que le da al régimen de incorporación a pesar de ser un pago definitivo, ¿sale? Y también le puedo dar o puedo deducir la famosa PTU que resulte de las utilidades fiscales obtenidas de cada bimestre. Es decir, conforme cada bimestre yo fui teniendo utilidad, la debo de ir sumando y pagarla conforme a la Ley Federal de Trabajo y conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aunque, ojo, para el régimen de incorporación le da un beneficio resolución miscelánea que la puedo pagar al mes de junio, si no mal recuerdo, ahorita lo vamos a ver, y no al mes de mayo como obliga a cualquier otro régimen la ley del impuesto sobre la renta, ¿sale? Entonces, ahí hay que tomarlo en cuenta. Pérdida del bimestre la puedo llevar como deducción al bimestre siguiente y también puedo deducir en el momento en que yo pague la famosa PTU. Ahora vámonos con las reglas. La regla 2.9, dentro de las generalidades, me dice que podrán presentar las declaraciones bimestrales, provisionales o definitivas. Ojo, ¿se acuerdan que anteriormente nos decía que debían presentarse máximo al 17 del mes de marzo, junio y así sucesivamente? Aquí que me dice, a más tardar el último día del mes inmediato posterior al bimestre al que corresponde a la declaración. Entonces, si bien les comentaba, no la presenté el 17 de marzo, la del primer bimestre, y vienen el 29 de marzo a imponerme una multa, pues no procedería. ¿Por qué? Porque de conformidad con la regla 2.9 me otorga el beneficio de presentar la declaración el último día del mes al que corresponde la presentación del bimestre. Entonces, ahí para que lo tomen en consideración. Luego nos dice el 112. Los contribuyentes sujetos al régimen de incorporación estarán obligados a lo siguiente. Pues obviamente estar registrado en el RFC, conservar comprobantes que reúnan requisitos fiscales, registrar en sistemas electrónicos a que se refiere el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, aunque, ojo, aquí encontramos también una resolución miscelánea que no me obliga a elaborar una contabilidad como si fuera una persona moral o como si fuera una persona física que haya rebasado los 4 millones de pesos, pero debe de mantener todo comprobante fiscal. Entregar a sus clientes comprobantes fiscales. Esto es bien interesante, tratándose de operaciones en el público en general, cuyo importe sea inferior a 250 pesos, no se estará obligado a expedir comprobante y pues obviamente lo puedo hacer como venta al público en general. Y aún si lo rebasé esa cantidad y no me lo pidieron, pues tengo obligación de hacer venta al público en general. También tengo que efectuar, ojo, la fracción quinta del 112 me dice algo bien interesante. Debo efectuar el pago de las erogaciones relativas a compras e inversiones cuyo importe sea superior a 5,000 pesos mediante transferencia. Hasta el 2018, si no mal recuerdo, el RIF podía gastar en efectivo hasta 5,000 pesos, pero ya nos metieron a partir del 2019, resolución miscelánea donde solamente está topado hasta los 2,000 pesos. Entonces, incluso, ojo, anótenle, en cualquier otro régimen, la deducción de gasolina no puede realizarse si el pago no se realiza mediante transferencia electrónica o tarjetazo, por ser concretos. Régimen de incorporación puede pagar gasolina hasta 2,000 pesos en efectivo, ¿sale? Aunque aquí me diga que en 5,000 pesos, bueno, eso es otra cosa, pero la resolución miscelánea me dice que hasta 2,000 pesos, aunque yo aquí les diría, y anótenlo también porque te lo vamos a ver, ¿qué es más importante o qué tiene más jerarquía, la ley o la resolución miscelánea? Ahorita lo vamos a ver, hay alguien que ya sabe la respuesta, pero hasta ahorita no lo vamos a ver. Entonces, yo sí me atrevería a decir que RIF todavía puede gastar hasta 5,000 pesos
en efectivo. Tratándose de la adquisición de combustibles marítimos, el pago deberá efectuarse de la forma señalada del párrafo anterior, aun cuando la contraprestación de dichas circunstancias no exceda de 5,000 pesos. Es decir, puedo pagar en efectivo el combustible si no rebasa los 5,000 pesos. Y puede ser en efectivo. Aunque, repito, resolución miscelánea va a decir que no, que hasta 2,000. Pero ahorita nos peleamos. Las autoridades fiscales podrán liberar de la obligación de pagar erogaciones a través de los medios establecidos. Ojo, cuando las mismas se efectúen en poblaciones o zonas rurales que no cuenten con servicios financieros. Así, el mismo SAT, obviamente, nos dice ahí, deberá publicar mediante reglas de carácter general cuáles son aquellas poblaciones rurales que carecen de servicios financieros. Entonces, estaría interesante analizar, por ahí también en la semana tuve una plática con alguien respecto de esto, hay que analizar cuáles son esas zonas rurales que establece el SAT a través de su página. Y aquí está lo que les comentaba, la regla 3.13.2 nos dice que para los efectos del 111 y 112 en sus fracciones correspondientes, los contribuyentes que tributen en el título cuarto, capítulo segundo, sección segunda, es decir, régimen de incorporación, podrán efectuar la deducción de las erogaciones pagadas en efectivo cuyo monto sea igual o inferior a 2,000 pesos por adquisición de combustible para vehículos, etcétera, etcétera, siempre que dichas operaciones estén amparadas con el CFDI. Entonces, ¿a quién le hago caso? ¿A la fracción quinta del 112 o a la regla miscelánea 3.13.2? Porque una me habla de 5,000, la fracción quinta del 112, y la regla 3.13.2 me habla de 2,000 pesos. ¿A cuál le hago caso? Si son muy truchas para asuntos de defender, yo les diría, a ojo cerrado, vámonos a deducir hasta 5,000 pesos pagados en efectivo. Si dicen, no, yo la neta mejor no ni le muevo porque no sé cómo pudiera yo defender todo este asunto, pues bueno, vámonos hasta 2,000 pesos en efectivo. Pero la verdad es que yo les diría, régimen de incorporación puede pagar en efectivo hasta 5,000 pesos. ¿Cuál es el elemento a tomar en cuenta? El punto fino es la jerarquía de ley. ¿Sale? Con eso les digo todo. Entonces yo me iría por 5,000 pesos en efectivo que puede gastar un régimen de incorporación y no solamente 2,000. Entonces, si ustedes dicen, sí, me aviento el argumento para defender estas deducciones en efectivo, bueno, vámonos al 12, fracción quinta, y si dices, no, la verdad yo mejor me voy tranquilo, pues bueno, vámonos a la regla 3.13.2. ¿Alguna duda o algo? Bueno, pues también tienen la obligación de presentar al 17 del mes las declaraciones bimestrales, aunque ya vimos que puede ser al último día del mes, pues enterar las retenciones, pagar el impuesto sobre la renta de conformidad con los porcentajes de deducción o condonación que pueden tener. Dice, las salidas del régimen, también alguien me preguntaba, cuando no se presente el plazo establecido de la declaración a que se refiere el párrafo anterior, yo me equivoqué en la respuesta en ese momento, pero de hecho nos da más amplitud. Dice que tengo que salir del régimen cuando no presenté las declaraciones 2 veces en forma consecutiva o 3 ocasiones, sin importar que no sean de forma consecutiva, en un plazo de 6 años. El contribuyente dejará de tributar en los términos de esta sección. Y a partir de ahí, pues bueno, ya tengo que hacer el cambio. Ojo, anoten ese párrafo, porque ahí me dice que si no presenté 2 declaraciones consecutivas o cuando no presenté 3 en un lapso de 6 años. Entonces, si ustedes están en una de esas condicionantes, ¿qué haríamos? Ahorita les voy a decir, anótenlo. Lo que yo les he estado diciendo que lo anoten es porque lo vamos a ver más adelante, pero se me puede ir. Así que si algo que no haya comentado, díganmelo, ¿sale? Porque va a ser bien importante para dar salida a todo este asunto. ¿Alguien va a hablar? Yo tengo una duda. Dime. ¿El SAT te saca directo o yo tengo que cambiarme? ¿O cómo sé cuando ya no puedo tributar?
¿Cómo sé cuando yo debo tributar? Por lo que acabamos de leer. El SAT no te va a mover. Yo En sola algunas tengo. ocasiones sí lo hace. Ajá, dime. No, o sea, nada más preguntaba si yo sola tengo que hacer el Tú cambio. tienes que cambiar, sí, efectivamente. ¿Por Ok. qué? Porque el SAT es bien astuto. Te va a dejar, pero recordemos que te va a mandar un correo donde te va a decir, oye, ya no estás en estas condiciones. Salte, por favor, pero te lo va a decir un año después, cuando ya te va a querer meter multas y recargos, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta, pero ojo, anótenlo. Aunque me mande ese correo el SAT, debe de haber otras condicionantes. Ahorita lo vamos a ver. Si yo ya estoy en esa situación, sí, no presenté las declaraciones, ya fueron 2 seguidas en el año. Sí, ya no puedo tributar. Ahorita les voy a decir una salvedad. Anótenlo. Cuando los ingresos propios de la actividad empresarial, dice el contribuyente deberá dejar de tributar conforme a esta sección y deberá realizarlos conforme al régimen que corresponda a partir del mes siguiente del que excedió el monto citado. Tomen nota, por favor, de este párrafo, porque resolución miscelánea es cuando nos empieza a confundir y es cuando empieza a ser muy divergente el régimen de incorporación. Pero ojo, volviendo a las primeras filiminas donde les ponía el ejemplo y yo les decía, oye, como estrategia fiscal, aunque yo ya sé que voy a regresar el ingreso, lo debo de meter, porque es bien interesante este párrafo. Yo ya sé que voy a rebasar, es más, ¿sabes qué? Si se quieren portar mala onda con la autoridad, y es defendible y hay sentencias al respecto, voy a recibir 3 millones de pesos a lo largo del año. Y los voy a rebasar en el mes de octubre, noviembre, diciembre, cuando tú quieras. Dice, el contribuyente dejará de tributar conforme a esta sección, es decir, régimen de incorporación, y deberá realizarlo en los términos de la presente ley en el régimen correspondiente, a partir del mes siguiente a aquel en el que excedió el monto citado, o debió presentarse la declaración a que se refiere el párrafo del 111. Si yo en el mes de octubre, por dar un ejemplo, ya tuve 3 millones de pesos, ¿cuándo, de acuerdo a este párrafo, cuándo debo empezar a presentar mis declaraciones y el pago de mis impuestos conforme al otro régimen, actividad empresarial? ¿Cuándo? Itzel, ayúdame. ¿Cuándo? Noviembre. ¿Es correcto? O al siguiente bimestre, o sí, perdón, sí, siguiente mes. Y entonces, Itzel, debo de presentar el pago del impuesto. Excedí ya llegué a 3 millones. ¿Debo pagar conforme al RIF los 3 millones o hasta los 2 millones? Pagar. Lore, si me ayudas, puedes saber qué onda, ayúdale. En el mes de octubre recibí 3 millones. ¿Pago hasta 3 millones conforme al RIF o pago 2 millones conforme al RIF? El RIF, ¿Y el millón excedente? pues ya con el otro régimen. ¿Por qué? Si dice el contribuyente dejará de tributar conforme a esta sección y realizarlo al régimen correspondiente a partir del mes siguiente. ¿En el mes siguiente recibí el millón excedente o en el mes anterior? No, en el mes anterior. Entonces, ¿cómo pago el excedente? Con RIF. Con RIF, es correcto. Y anótenlo bien importante porque ahorita resolución miscelánea me va a decir que no, que debo llevármelo por allá, pero les voy a dar la salvedad. Muchas gracias. Obviamente, continuamos, dice, cuando los contribuyentes a tributar conforme en ningún caso podrán volver a tributar. Ya sabemos que cuando salimos de las condicionantes, ya jamás en la vida, le tengo que decir,
Adiós al RIF, ¿sale? Entonces, muy importante, los contribuyentes que tributen en esta sección, que tengan su domicilio fiscal en poblaciones rurales, bueno, pues pueden estar eximidos del comprobante fiscal, ¿sale? Entonces, nos dice la siguiente, el 113, cuando los contribuyentes enajenen la totalidad de la negociación que adquiere, podrán tributar. Ok, bueno, aquí nos está hablando cuando un RIF vende el negocio, bueno, pues hay que dar aviso al sistema de administración tributaria y debemos de continuar, según este párrafo, lo leen detenidamente para avanzarle, pero me habla de cuando el RIF vende el negocio y lo agarra otra persona, debe seguir tributando con los años de antigüedad, salvo que se realice un aviso dentro de los primeros 15 días, si no mal recuerdo, al sistema de administración tributaria de que yo soy nuevo y comienzo, pero es el mismo domicilio fiscal, compro la tiendita de la esquina, debo de tributar, si no doy el aviso, debo de tributar con los años que ya venía tributando el RIF anterior, ¿sale? Eso ahí léanlo más detenidamente. Me interesa mucho que veamos la ley de ingresos de la Federación, porque es aquí cuando ya me empieza a variar las formas de cómo calcular, ¿sale? Artículo 23 me dice que por las actividades que realicen con el público en general podrán optar por pagar el impuesto al valor agregado y el famoso IEPS mediante la aplicación del estímulo siguiente. Repito, Ley de Ingresos de la Federación, artículo 23. Y es aquí cuando se empieza a volver tedioso el cálculo del impuesto sobre la renta de un RIF, que lo vamos a ver en la segunda clase, o segunda plática, perdón. Y dice que pagarán el impuesto, ya mencionado, y se aplicarán los porcentajes al monto de las contraprestaciones efectivamente cobradas, obviamente, ojo, solo de ventas al público en general. Y me dice los porcentajes de IVA. Ahí están, cuando es de minería, un porcentaje al 8%, manufactura y construcción al 6%, comercio que incluye arrendamiento de bienes muebles, es decir, renta de vehículos, por así llamarlo, al 2%, prestación de servicios como por ejemplo restaurantes, fondas, bares y demás similares al 8%, y los negocios dedicados únicamente a la venta de alimentos o medicinas al 0%, ¿sale? Entonces es importante tener en cuenta esto porque no nos lo vamos a llevar al 16. Podemos aplicar, ojo, el beneficio del artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación. Cuando las actividades de los contribuyentes correspondan a dos o más de los sectores económicos que ya mencionamos ahorita, pues aplicarán el del sector preponderante, ¿sale? El que se considera que es preponderante, de donde se obtenga el mayor número de ingresos. El inciso B nos dice que se aplicarán los porcentajes que a continuación se listan por las actividades afecto al pago del IEPS, y aquí está el pago del IEPS, ¿sale? Entonces, alimentos no básicos de alta densidad calórica al 1%, no básicos como dulces, etcétera, etcétera, que es muy similar al anterior, al 3%, bebidas alcohólicas, etcétera, etcétera. Ahí va la tabla que nos establece el 23 de la Ley de Ingresos de la Federación. Al resultado obtenido conforme al inciso A y B, dice, será el monto del impuesto al valor agregado o el IEPS, en su caso, a pagar por las actividades a realizar con el público en general sin que proceda acreditamiento alguno. Si yo le aplico, ojo, el beneficio a las ventas al público en general de la Ley de Ingresos de la Federación del artículo 23, inciso A y B, no puedo hacer acreditamiento alguno. Y si no se lo aplico, ¿qué sucedería? Obviamente puedo tener el beneficio del acreditamiento. Lamentablemente el problema es que el bendito sistema, cuando presentamos la declaración, no me lo permite y me lo autocalcula, como si estuviera aplicando el beneficio, pero hay a quienes no les conviene. Entonces es un tema de estar checando ahí, porque a veces el sistema o la página del SAT a veces lo permite, a veces no, pero ojo, sin que proceda acreditamiento alguno. Pero obviamente, si yo no aplico el beneficio del artículo 23, pues lo puedo tener un acreditamiento, ¿sale? Aunque ojo, también para que tenga, debo de observar, porque para que tenga yo el beneficio del acreditamiento, debo de desglosar el IVA. Es un tema de discusión y de análisis
financiero, por así llamarlo, para saber si desgloso o no desgloso el IVA. Pero régimen de incorporación no tiene obligación de desglosar el IVA en ventas al público en general, pero tampoco tiene la prohibición, ¿sale? Entonces, para que lo tomen en cuenta, si yo aplico los porcentajes de la ley de ingresos de la federación, no puedo tener acreditamiento ni en IEPS ni en IVA. No sé si tengan alguna duda. Este es lo mismo, pero para el asunto del IEPS. Por los efectos de la presente fracción se entiende por actividades realizadas con el público en general, aquellas por las que emitan comprobantes que únicamente contengan los requisitos a que se establecen mediante reglas de carácter general, es decir, el RFC, no desglosas IVA, etcétera, etcétera. El traslado del impuesto al valor agregado y del impuesto sobre especial, es decir, el IEPS, en ningún caso deberá realizarse de forma expresa y por separado, ¿sale? Entonces, para que lo tomen en cuenta. Pero, si yo lo desgloso y lo separo, el famoso CFDI con RFC genérico no me quiere decir que es venta al público en general, ¿eh? Quiere decir que no me pidieron factura, pero no que es venta al público en general, y ese es otro boleto totalmente diferente. Anótenlo, que no se les olvide. RFC genérico no quiere decir que es venta al público en general. Quiere decir que no me pidieron factura. Son cosas totalmente diferentes. ¿Sale? Entonces, ¿en algún momento lo pudiéramos desglosar? Sí. Para ver si me conviene o no el beneficio del 23 de la Ley de Ingresos de la Federación, inciso A e inciso B. Tratándose de actividades por las que los contribuyentes expidan comprobantes que reúnan requisitos fiscales para que proceda su deducción o acreditamiento, es decir, yo expido el CFDI para que el otro lo pueda deducir, dichos impuestos deberán pagarse en los términos establecidos de la ley del IVA, del IEPS, etcétera, etcétera. Para efectos del párrafo anterior, el acreditamiento del impuesto al valor agregado o del IEPS será aplicable cuando proceda en la proporción que represente el valor de las actividades que expidieron los comprobantes, es decir, el ingreso total o la facturación total venta al público en general multiplicada por lo que me establece el inciso A o inciso B del 23 de la Ley de Ingresos de la Federación. Todo esto lo vamos a analizar en la próxima sesión a través de los cuadros de Excel por medio de la determinación del impuesto, pero es importante saber todo el análisis correspondiente a la ley, ¿sale? Los contribuyentes a que se refiere el presente artículo por las actividades podrán aplicar estímulo de la siguiente. Esta es la segunda fracción del 23. Dice, el impuesto del IVA y el IEPS según corresponde al número de años al contribuyente de incorporación fiscal conforme a lo siguiente. Aquí es cuando viene el beneficio del famoso porcentaje de reducción. En el primer año no voy a pagar impuesto, segundo año lo pago al 10%, tercer año impuesto sobre la renta al 3% y así sucesivamente. Entonces, si ya estamos en un sexto o séptimo año, pues como que ya no va conviniendo tanto y hay que buscarle las alternativas, ¿sale? Pero aquí es el fundamento por el cual tenemos la exención de los impuestos. Dice, para efectos de la aplicación de la tabla, el número de años de tributación del contribuyente, ojo, se determinará de conformidad con lo que al respecto se considere para efectos del impuesto sobre la renta. Ojo con esto. Tratándose contribuyentes que tributen en el RIF propios de actividad cuyos ingresos propios de actividad empresarial no hubiera excedido de 300,000 pesos, aquí ya tenemos al mini RIF, no hubiera excedido de la cantidad de 300,000 pesos durante cada uno de los años del régimen, y no exceda del monto de los ingresos mencionados, el porcentaje de reducción aplicable será ¿de cuánto? Del 100%. ¿Para cuándo? Para cada uno de los años que no rebase 300,000 pesos. Entonces, con quien platicaba en la semana, que les daba la plática ahí respecto a algunas planeaciones, si soy una familia de 5 personas y sé que no voy a rebasar, y a lo mejor tengo, no sé, somos 4 personas familiares y una sola está en el régimen de incorporación y voy a recibir 1,200,000 al año, ¿por qué no mejor doy de alta a todos y cada uno recibe 300,000 pesos y jamás en la vida voy a pagar impuestos sobre la renta? ¿Sale?
por acá tengo una pregunta. Bueno, ahorita la leo. ¿Sí me explico con eso? Un régimen de incorporación que nunca exceda los 300,000 pesos en el año, siempre voy a tener la exención del 100% de los impuestos. Ojo. Por acá dicen, el CFDI genérico, productos, entonces, es correcto con lo que estás vendiendo. Así es, no con la 010101, sino con lo que estás vendiendo. Estás correcto. Hay que desglosarlo de esa forma. Bueno, ya les di lo del NIRIF. Número de años. Se determinará de conformidad con lo que respecta a lo siguiente. Tratándose de contribuyentes de 300,000, perdón, se me repitió. Regla 3.13.3. El plazo para estar en el régimen de incorporación, dice el régimen del régimen aludido, así como la aplicación de las tablas que contienen los porcentajes, se computará por año de tributación en dicho régimen. Y vuelvo a lo mismo. Resolución miscelánea me dice muchas cosas. Ley me dice muchas otras, porque aquel me dijo, si se acuerdan, que el año fiscal será el lapso de 12 meses, contados a partir de enero a diciembre, conforme al Código Fiscal de la Federación. Y así me dice el 111 y 112 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Pero aquí resolución miscelánea me dice que se computará por año de tributación. Para los efectos del párrafo anterior, se entenderá por año de tributación, ojo, cada periodo de 12 meses consecutivos comprendido entre la fecha en la que el contribuyente se dio de alta para tributar en el RIF y el mismo día del siguiente año calendario. Si yo me di de alta el 31 de marzo del 2020, ¿cuándo cumplo el año del beneficio del 100% de exención? Al 31 de marzo del 2021 y no a partir del 1 de enero del 2021. Para que lo tomen en cuenta, pudiera en algún momento hacerse valer, sí, pero vaya, a veces, repito, el sistema del SAT no nos lo deja y nos lo toma en automático de enero a diciembre. Pero aquí está, si queremos seguir aplicando, sobre todo en aquellos clientes que se nos dan de alta por allá del mes de diciembre, para no quemar el cartucho, pues bueno, nos aplicamos la regla 3.13.3 y nos vamos hasta diciembre del siguiente año, ¿sale? La 3.3.15 dice que cuando los contribuyentes excedan en cualquier momento de tributación del RIF la cantidad de 300,000 pesos a partir del bimestre siguiente, pues obviamente le va a aplicar lo mismo que la de 2 millones, procederá a aplicar el porcentaje de reducción del 100%, sino que se aplicará el porcentaje de reducción correspondiente al número de años. Rebasé los 300,000 pesos, ya no puedo dejar de pagar el impuesto sobre la renta y a partir del siguiente mes ya debo de empezar a pagar conforme al número de años que ya llevé. Si a lo mejor ya llevo 3 años tributando en el RIF y hasta apenas en el tercer año rebasé la limitante de 300,000 pesos, no puedo aplicar a partir del bimestre siguiente la exención del 100%. En este caso, estaría exención hasta el 70%, ¿sale? Siempre es importante considerar porque alguno pueda salir de ese régimen. La 3.13.3, el plazo de permanencia, bueno, no sé si ya la leímos. La punto 15, ya también. Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, el artículo 186, bien interesante. Dice, los contribuyentes que perciban ingresos de los señalados en el artículo 100, o bien que tributen en el título cuarto, capítulo segundo, sección segunda de la ley, y que destinen, ojo, una parte de su casa habitación exclusivamente para el desarrollo de las actividades de las cuales provengan dichos ingresos, podrán deducir de dichos ingresos, es decir, en el régimen de incorporación, la parte proporcional del importe de las rentas pagadas de su casa habitación o cuando cuente con el comprobante fiscal correspondiente. Si no tengo un CFDI por la renta de la casa habitación, pues obviamente no la puedo rentar, no la puedo deducir la parte. O cuando el inmueble sea de su propiedad, la parte de la deducción por inversiones que corresponda a dicho bien, así como la parte proporcional del impuesto predial, contribuciones locales, planificación o de cooperación de obras públicas, etcétera, etcétera, que recaigan sobre el citado bien. La parte proporcional en ambos casos, es decir, por renta de casa habitación o ser propietario de la misma,
Se determinará considerando el número de metros cuadrados de construcción que el contribuyente destine a la realización de dichas actividades en relación al total de los metros cuadrados. Entonces, analizando esto, ¿qué es lo primero que les viene a la mente? Algo rápido, planeación fiscal, ¿no? Ya me dice aquí que puedo deducir cosas que estén en mi casa habitación. No tengo en ninguna legislación la definición de casa habitación, pero aplicación supletoria tendría que aplicar el artículo 2 de la ley de vivienda y me dice lo siguiente, ojo, planeación fiscal aquí, se considerará vivienda digna y decorosa, de aquí ya mi mente debe decir, ok, se considerará deducción para el régimen de incorporación de conformidad con el artículo 186 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, correlacionado con el artículo 2 de la ley de vivienda, todo lo que sea digno y decoroso de entrada, en la que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia, es decir, debo demostrar que es mi casa habitación, asentamientos humanos, construcción, habitabilidad, salubridad, servicios básicos y que brinde a los ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad, legitimación, posesión y que contemple criterios para la prevención de desastres y protección física de sus ocupantes. Eso es lo que me dice como definición de lo que se considera vivienda el artículo 2 de la ley de vivienda. ¿Qué es lo que les quiero dar a entender? Planeación fiscal. Todo lo que sea digno para vivir en casa es deducible si ocupo una parte de esa casa. ¿Cómo empiezo a maquinar todo este asunto de planeación fiscal? Si me conviene, obviamente. Si yo estoy en mi casa habitación ofreciendo mi servicio o estoy domiciliado ahí, pues puedo deducir el teléfono, la luz, las partes proporcionales obviamente, la luz, el gas, algún seguro de vivienda, si yo estoy haciendo alguna construcción, si pago asuntos de salubridad, el predial, dice que cuente con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad, pues gastos notariales de las escrituras, si yo estoy realizando una transmisión de propiedad, etcétera, etcétera. Aquí ya nos dice que podemos deducir cierta parte de nuestra casa habitación. A lo mejor yo soy contador, abogado, lo que tú quieras, tengo mi oficina, pero si quiero deducir parte de lo que es mi casa, que también se vale y que puede ser buena planeación, pues bueno, simplemente activo en la página del SAT una, ¿cómo se llama? Se me fue. Una sucursal. Y con eso, más que suficiente para comenzar a deducir ciertos pagos que yo realice en mi casa habitación, ¿sale? Y ahí nos podemos meter en sinfín, incluso para deducir al 100% ciertas cosas de casa habitación. Esto casi nunca se los digo a los clientes porque esto vale mucho, porque aquí hay que remitirse a la ley de vivienda y al Código Civil Federal para saber implementar toda esta estrategia de deducir todo esto. Pero se puede deducir al 100%, porque la vivienda es es un derecho emanado de la Constitución política que debemos de dar a nuestros ascendientes. Debo demostrar que soy dueño de una casa habitación o que rento casa habitación. Y entonces, al ser yo un acreedor alimentario, que lo que les comentaba que le podemos pagar a los socios por alimentos, algo muy similar, tengo obligación de proveer casa habitación y por lo tanto se me convierte en un gasto estrictamente indispensable. Por lo tanto, puedo deducir al 100% si yo pongo una sucursal registrada entre el sistema de administración tributaria. Dice, cuando está a nombre de alguien más, por ejemplo, papás, ¿cómo se podría sustentar? Fácil. Y anótale para que no se te vaya.
un contrato de... ¿Cuál será bueno? Un contrato de comodato. Con eso, más que suficiente. Aunque, ojo, sí me dice que aquí se podrá deducir de dichos ingresos la parte proporcional al importe de las rentas pagadas cuando cuente con el comprobante fiscal correspondiente. Si vale la pena, yo te diría, aquí no me dice comprobante fiscal digital de conformidad con el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación. Sí me lo puede pedir la autoridad, pero bueno, habría que pelearlo si vale la pena. Pero ¿cómo pudiéramos darle el sustento? Pues con un contrato de comodato. Y que todos los gastos estén a nombre de quien va a deducir. De lo contrario, ahí sí te va a decir que no. Entonces, vaya, a interpretación jurídica de teoría, pues me dice que cuente con el comprobante fiscal, bueno, pero puedo tener otro tipo de comprobantes, luz, teléfono, gas, etcétera, etcétera, a mi nombre o a nombre del que va a deducir dichos gastos. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? Bueno, ya la última prácticamente para terminar. Dice la regla 3.13.9 que está muy larga, no se las puse todas. La vamos a analizar la próxima sesión antes de arrancar con todo el asunto de los cálculos. Elizabeth, si quedó, Damar, aclarada la duda, dime. Un contrato de comodato, es como la pudiéramos efectuar. Ok, perfecto. Dice, para los efectos del 112 que perciban ingresos por actividad empresarial, etcétera, etcétera, superiores a los 2 millones o que incumplan la obligación de presentar las declaraciones y no atiendan los requerimientos de la autoridad para su presentación, estarán a lo siguiente. Dentro de todas las condicionantes de que cuando yo rebaso los 2 millones que les decía, anoten y anoten, nos dice, cuando tú rebases los 2 millones, estarás a lo siguiente. Y la primera fracción me dice, sales del régimen de incorporación. Lorena, que traía ahí esa duda. Dice la fracción primera de esa regla miscelánea, que vas a salir del régimen. Dice así. A ver, déjenme ver si les puedo compartir el escritorio. Ahí pueden ver, díganme nada más porfa con el micrófono si pueden ver o no. Alguien que me diga. Díganme porfa si pueden ver el escritorio. Ok, gracias. Dice esa regla 3.13.9 que es muy larga, pero me dice, cuando ya rebasaste los 2 millones de pesos o incumplas en la obligación, ojo, aquí viene interpretación o análisis gramatical, ni siquiera jurídico, es análisis gramatical, por eso es tan importante analizar o saber, si quieres interpretar la ley, los asuntos gramaticales. Me dice que si yo rebaso los 2 millones o, primer condicionante o primer hipótesis, ya rebasé 2 millones, o bien incumplo con la presentación de las declaraciones y no atiendo a los requerimientos de la autoridad, me dice que cuando rebaso los 2 millones, dice, cuando los contribuyentes perciban en el ejercicio actividades empresariales por superiores a 2 millones, para calcular el impuesto sobre la renta y presentar las declaraciones, aplicará el siguiente procedimiento. ¿Se acuerdan que les dije? Anoten. Los ingresos percibidos hasta 2 millones serán declarados en el bimestre que corresponde al mes en que se rebasó la cantidad citada en el impuesto sobre la renta, lo dispuesto en el título. Los contribuyentes que hayan optado por aplicar coeficiente de utilidad, bueno, ok.
Hasta ahí. Dice luego, los ingresos que excedan de 2 millones serán declarados conjuntamente con los ingresos que correspondan al mes por el cual los contribuyentes deban realizar el primer pago provisional. ¿Qué me quiere decir la primera fracción y segunda fracción del inciso A de esta regla? Ya rebasaste los 2 millones de pesos. Hasta 2 millones vas a declarar por el RIF. Pero según la segunda fracción, todo lo que exceda, junto con todos los demás ingresos, serán declarados por el régimen correspondiente. ¿Está correcto o incorrecto de acuerdo a lo que vimos en el 112 de la Ley del Impuesto sobre la Renta? Nada más díganme algo, sí, no, lo que ustedes quieren, yo les voy a dar la respuesta. Díganme qué hacemos. ¿Tributamos o pagamos el excedente conforme a la tarifa del RIF o conforme a la actividad servicios profesionales o actividad empresarial? Alguien dígame. ¿A quién hacemos caso? ¿Ley o regla miscelánea? Lo que se les ocurra, pero díganme algo. Nada más díganme a una u otra. ¿Cuál? Alguien, porfa. ¿A cuál hacemos caso? Es aquí cuando la ley me dice una cosa, luego regla de carácter general me dice otra. ¿Qué hago? Todo esto ¿Lo del qué? A la ley. ¿A la ley por qué? Correcto. Por lo que nos comentaba la jerarquía de leyes. Es correcto. ¿Quién me está respondiendo? Porque no estoy viendo. Chel, en el audio, en el micrófono. Ok, perfecto. Aquí está. Le tengo que hacer caso. Muchas gracias, Chel. Le tengo que hacer caso a la ley porque esta regla, la 3.13.9, violenta el principio de jerarquía de ley. Ojo, una ley está muy por encima de un reglamento. Y si allá me otorgaste el beneficio, acá no me lo puedes quitar. Pero no toman en cuenta. Si una regla general o resolución miscelánea, anótenlo por favor. Si una regla miscelánea o regla de carácter general me otorga un beneficio superior al de la ley, lo puedo tomar. Ahí sí, yo lo puedo tomar y lo debo de tomar, porque sea a final de cuentas un beneficio. Pero si una regla de carácter general o resolución miscelánea me lo está quitando, está cayendo en el supuesto de la violación del principio de jerarquía de ley. Por lo tanto, aquí no le hago caso y me tengo que apegar al beneficio que me otorga la ley. ¿Sí queda claro eso? Díganme, por favor, porque ya no los veo. Ya estoy en mi escritorio. ¿Sí queda claro? ¿Alguien ahí, Itzel, te quedó claro? ¿Tú que me comentaste? Ya se fueron, ¿qué onda? Ya pasaron las 12, ya nada más 5 minutos, 10 minutos más, está muy bueno. 5 minutos más. Alguien que me diga, ¿sí quedó claro o no quedó claro? Ok, bueno, acá ya me escribieron, es que ya no los veo. Y la última, ojo, para quien me preguntaba, oye, ya salgo del régimen, ¿qué hacemos? Y aquí está el claro ejemplo. ¿Qué hacemos si me sacó Lore? Activa tu micrófono, porfa, ya terminamos con esto. Y es el mismo ejemplo prácticamente. Pero me dice, ¿qué hacemos, Lore? ¿O qué haríamos si un RIF no presentó de dos bimestres consecutivos, no presentó
las declaraciones correspondientes. No los presentó. Y o bien, ya en 6 años no presentó 3 declaraciones. Ya salimos del régimen. Tú me comentabas, oye, ¿qué hacemos si ya no caigo en esos supuestos? Yo me salgo y actívame por ahí, porfa, tu micrófono, Lore, porque te voy a preguntar algo. ¿Qué hacemos? ¿Lo sacamos? ¿Qué fue lo que te contesté yo? Que debería salirme. Deberías de salirte. Aquí viene fíjense, son los 2 ejemplos cuando debo de tomar el beneficio o bien cuando lo debo de dejar de lado por violación a la jerarquía de ley. Aquí, si ustedes ven en su pantalla, dice, o incumplan en la obligación de presentar declaraciones bimestrales y no atiendan los requerimientos de la autoridad de la presentación. El inciso B me dice que debo de salir del régimen de incorporación. Lore, lee lo que estás viendo que está coloreado en amarillo y sombreado. Cuando los contribuyentes del RIF incumplan con la obligación de presentar declaraciones bimestrales y no atiendan los requerimientos. Y entonces, ¿qué elementos se deben de tipificar para que yo salga del régimen de incorporación? Es que yo como lo entiendo, yo no las presenté a tiempo, pero las presenté. Entonces, no tengo por qué salir del régimen porque sí las presenté. Ojo, jerarquía de ley me dice, estás bien, tu análisis por ahí va, tenemos 50% de la respuesta. Jerarquía de ley me dice, si tú no presentas tus declaraciones en el 112, si tú no presentas tus declaraciones 2 formas consecutivas en un año o 3 en un lapso de 6 años, sales, ¿cierto? Ahí me da la condicionante o me pone 2 condiciones. Una, no presentar 2 consecutivas o 3 declaraciones en un lapso de 6 años. Aquí, ¿qué crees, Lore? Me dice que estaré a lo siguiente, ojo, espero me entiendan, esto es interpretación jurídica y gramatical. Cuando rebase los 2 millones de pesos o incumplan con la obligación de presentar declaraciones bimestrales y no atiendan los requerimientos de la autoridad para su presentación, estará a lo siguiente. El inciso A ya lo observamos. Inciso B, cuando los contribuyentes RIF incumplan con la obligación de presentar declaraciones, condicionante primera, no presenté declaraciones de conformidad con que 2 consecutivas o 3 en un lapso de 6 años. ¿Ya me salgo, lo saco? Yo les dije sí, pero ¿qué creen? Aquí me otorga un beneficio, una laguna de ley, de interpretación jurídica y gramatical. Este I es súper importante para que jamás me saquen a un RIF. Para que la autoridad me saque del RIF, ¿qué tiene que pasar? Lorena. Tiene que mandarme los requerimientos. Y que aparte, ¿qué? Yo no los atienda. Aquí me da la salvedad para que jamás me saque un RIF, porque si yo los atendí, ¿qué sucede? Sigo tributando, ¿eh? ¿Sí me explico? Entonces, para que yo salga del RIF, aquí esta regla específica, o esta regla general, de carácter general, perdón, o resolución miscelánea, esta sí la tomo. Si ya caí en el supuesto de que, ya me salí, ya no voy a poder tributar, pues yo le diría, no, espérate, ¿ya te mandaron requerimientos? No. Y luego, entonces, ¿por qué nos vamos a salir? Se deben de cumplir lo establecido en esa regla 3.13.9, de incumplir con la presentación de las declaraciones y que a su vez yo no atienda los requerimientos. Y si no me ha mandado requerimiento alguno, pues yo sigo tributando. Y aparte ya me los mandó, pero sí los atendí. Entonces, ¿cuándo me van a sacar del régimen? Ya para terminar. Nunca, ¿cierto?
¿Sí quedó claro? Nada más dígame ya para terminar. Pónganme ya si quieren en escrito. ¿Quedó claro todo? Ok, entonces quédense con eso. ¿Cuándo me voy a salir del RIF? Pues hasta que se cumpla, que me manden el requerimiento y que a su vez yo no los atienda. Ya, si de plano no los atendí, pues ya sí fue muy burro. Pero los atiendo y se tiene que cumplir esa condicionante, ¿sale? Esto fue el análisis de toda la temática legal del régimen de incorporación. Hay muchos beneficios que se pueden implementar. La próxima sesión ya vamos a ver todo el asunto del cálculo, pero era importante conocer todos los supuestos legales que se encuentran en un régimen de incorporación. Si tienen alguna duda o comentario, mándenla ahí al WhatsApp, pero espero les haya quedado claro el asunto de todos los beneficios que podemos encontrar en el RIF, todo el asunto de planeación fiscal que se puede hacer, estrategia, etcétera, etcétera, porque a final de cuentas son 2 millones de pesos, pero les repito, gran parte de las sociedades que hoy día están en México casi siempre son familiares y podemos apoyar a una persona moral de un régimen de incorporación y esperar en su momento que haya algún otro beneficio de exención para el régimen de incorporación, pero aún así se pueden hacer muchas deducciones, como muchas planeaciones, como la que les comenté de la compra de un activo fijo. Tan solo de ahí tenemos un buen límite de deducción para persona moral o incluso para persona física que no esté en el régimen de incorporación. Si no hay ninguna otra pregunta, ningún otro comentario, cuestionamiento al respecto, pues muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo sábado. Perdón por los 18 minutos, casi 20 que me excedí, pero creo que esta es una parte súper interesante. Y pues nos vemos la próxima semana, ¿sale? Que Dios les bendiga y cuídense mucho, estén atentos a todas las situaciones que hoy día ocurren y pues muchas gracias, Dios les bendiga, nos vemos la próxima semana. Every now and then I get a little bit lonely and you never come around. Every now